La banca de consumo también necesita mensajes personalizados, ¿no? Creo que la mercadotecnia se ha volcado un poco más a hablar en temas de personalización, más que de segmentación. La prioridad es cuidar al cliente. Entonces, sí, habrá veces que sacrifiquemos algún formato, alguna comunicación, algún toque que queramos hacer en temas de retargeting con algún medio, pero si el sacrificio que tenemos que hacer de alguna manera vulnera a nuestro cliente, nunca lo vamos a hacer. Cuando uno de los medios está dispuesto a arriesgar contigo, prender y apagar no es problema, no es caos, ¿no? No entra el caos. Entonces, eso nos permite a nosotros que dentro de los cambios u optimizaciones que pueda haber, nada sea tan drástico, nada sea tan arriesgado, ¿no? Como para decir: "Híjole, bajemos toda una campaña". Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Inside the Brand. El día de hoy estoy con Cintia Covarrubias, VP de Marketing Media Manager en Banamex, uno de los bancos más importantes de México. Con más de 8 años de experiencia en el banco, Cintia ha liderado la estrategia y optimización de medios de comunicación en un sector altamente competitivo y regulado. Ha gestionado campañas masivas de banco minorista, servicios financieros para pymes y soluciones para grandes corporativos, siempre con un enfoque en eficiencia, innovación y crecimiento de marca. Se distingue por su capacidad de alinear grandes presupuestos de medios con resultados de negocio y por su visión estratégica en la transformación del marketing financiero en México. Bienvenida, Cintia, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Me encanta estar en una silla con tantas personalidades que me han inspirado, entonces está padrísimo. Gracias por invitarme. Me encanta que fuiste de las personas que se echaron todos los episodios antes de entrar, porque como bueno, ya no son 2 episodios, ya creo que estábamos viendo hace rato, llevamos como en 15, 16, una cosa así, y pues son 15, 16 horas que te comprometiste a hacerlo. Muchas gracias por eso, en verdad. Y como sabes, y como te pudiste haber dado cuenta en los episodios, siempre comenzamos con una pregunta. ¿Quién es Cintia Covarrubias fuera del mundo del marketing? Pero cuéntanos no solamente de la parte personal, cuéntanos también de hay algo que me gusta hacer y seguramente te recordarás, que es hoy en día estás como VP Media Manager en Banamex. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué hiciste antes? ¿Qué estudiaste? Como para entender un poco cómo piensas. ¿Eres ingeniera? Capaz que eres comunicóloga, capaz que es química, qué sé yo, ¿no? Vamos a empezar por ahí, de ahí partimos. Le atinaste perfecto. Mira, yo decidí estudiar recursos humanos y como al mes de estudiar recursos humanos, dije: "¿Qué hago aquí?". Me gusta mucho la interacción con personas, por eso también como que era como que me llamaba a aportar al crecimiento, al desarrollo de las personas, pero no conectaba. Entonces, algo que me caracteriza es que además de ser muy soñadora, escucho. He tenido grandes mentores a lo largo de mi vida y una de ellas es mi mamá. Y me dijo: "Hija, no sé qué haces ahí. Tú no eres recursos humanos, tú eres más comunicóloga, mercadóloga, por ahí explora algo", y conecté con la comunicación, soy comunicóloga. Em, Empecé a trabajar en Televisa, como en la parte editorial, entonces escribía en las revistas, ¿no? Escribía artículos. Luego la vida me llevó a, en Televisa, formar parte del primer equipo de marketing digital, ¿no? De este equipo que hacía las primeras propuestas de ventas. Imagínate, la etapa donde vendías un posteo en Facebook, otro en Twitter y una nota, ¿no? Y era como la revolución digital. Me encantó formar parte de ahí. Y luego entonces me invitaron a ser parte de una agencia, la agencia de Grupo Salinas, donde ahí empezó mi roce con el mundo financiero un poco, siguiendo la estrategia digital un poco más end to end. Y ahí me tocó escuchar a mi segundo mentor. Entró un nuevo director a la agencia, había una reestructura y me acuerdo perfecto que tenía un pizarrón detrás de él. Imagínate en época de recorte que te manden llamar a un one on one, es como sigo yo, ¿no? O sea, Sí, ya estabas temblando entras, así. sí, sí, Preparas entras tu pluma azul casi, casi, ¿no? entras con un nervio y entonces se para y empieza a escribir en el pizarrón lo que años después entiendo que era toda la estructura del área de mercadotecnia. Y entonces escribe creatividad, escribe estrategia, escribe medios, escribe data y analytics y se sienta conmigo y me dice: "¿Dónde quieres estar? ¿En qué área quieres estar?". Y ahí no te puedo explicar cómo mi cerebro empezó a analizar todo, porque normalmente cuando estás trabajando o cuando vas a entrar a un trabajo,
la posición ya te la dan, las funciones ya te las dan. Es muy difícil que tú puedas elegir dónde estar. Entonces, nos miramos y te lo prometo que fue un momento como de complicidad y se paró y circuló la palabra medios y me dijo: "Aquí es tu lugar". Y yo había pensado lo mismo. Entonces, pasaron un par de meses más, tal vez 4 meses, yo seguí trabajando en la parte de medios, empiezo a tener contactos también con medios de comunicación, con la parte de negociación, y de ahí, surge la oportunidad en Banamex. Entro a trabajar en la parte de Banamex en medios digitales, y ahí tengo que tomar otra decisión de vida y de carrera, ¿no? Hay una reestructura en las áreas, se divide off de on, y entonces mi manager iba a quedar en la parte de on de off, y me dicen: "Cintia, elige". De nuevo me dan a elegir. Entonces estoy entre irme a la parte digital, donde he hecho toda mi carrera, donde sé que puedo tal vez tener cierta seguridad de crecimiento, ¿no? O arriesgar y entrar al mundo offline para entender qué es eso, ¿no? Y entonces decido irme por la parte off. Decido irme por la parte off porque mi visión era volverme una persona 360, alguien que entendiera el mundo de los medios, ¿no? Para mí medios es on y off, es todo, ¿no? Entonces, tomar el riesgo de irme a la parte de offline me ayudó muchísimo a entender la estrategia completa, ¿no? A tener, mucho más skills de planeación financiera. Y después de eso, de varios años de estar en Banamex, viene de nuevo una decisión más, que es, formar parte de la parte ya estratégica y de ejecución de medios, ¿no? Entonces, creo que a lo largo de mi vida te puedo decir que soy una persona que ha sabido escuchar a los mentores que se me han puesto enfrente, muy afortunada y soñadora. Creo que esa soy yo. Que es una cualidad también escasa. O sea, eso que dices de porque muchas veces pasa de que te dicen: "Ah, pues no hagas esto porque va a pasar esto", y como que es difícil aprenderlo hasta que no realmente vives la consecuencia, ¿no? O sea, y eso que dices de aprender a escuchar y evitarte el golpe, o sea, eso es algo muy, pues, una muy buena cualidad, la verdad. Gracias. No creo que sea garantía, creo que más bien, puede que sea el camino correcto, pero como yo siempre digo, al final la vida es de riesgos y de quien toma las oportunidades, y pude haberlos escuchado, pero seguir por el camino seguro, y la realidad es que también he sido afortunada de encontrar managers o mentores, que están dispuestos a ayudar a crecer a las personas con las que trabajan, que también es un valor agregado, en la industria, ¿no?, de los marketeros. Oye, platícanos, igual para las personas, digo, creo que no hay persona en México que no conozca Banamex. Pero, pues, en la posición que tienes, o sea, obviamente, al ser una empresa tan grande, pues, hay muchas áreas, muchas funciones que puede ser que una persona se dedique a hacer una sola cosa, pero para todo un banco, pues, es mucho más grande, ¿me explico? Cuéntanos un poquito qué hace tu posición y qué hace Banamex. Mira, justo lo dices perfecto. Somos un área bastante grande, somos el Banco Nacional de México. Imagínate, la responsabilidad que tenemos todo el equipo de mercadotecnia ahí. Obviamente hay funciones diferentes y asignadas para cada uno de los roles. En mi caso, lo que me toca hacer es desde la planeación financiera del presupuesto, para la parte de marketing, campañas, ¿no? También asignar ese presupuesto a las diferentes prioridades del negocio, del banco anualmente y destinarlas a las campañas, hasta la ejecución y seguimiento y optimización de las mismas, ¿no? Me toca el end to end de toda la parte publicitaria, la parte divertida y la no tanto, ¿no? Que también creo que eso luego he escuchado, de otras personas que han estado en esta silla que mercadotecnia pensaban que no eran números y de pronto es el 60% de tu trabajo, ¿no? De ahí sale toda la magia para la diversión. Oye, por ejemplo, y estando en una industria tan regulada, porque sabemos que es una industria, pues, digamos, entre comillas, complicada para hacer en México. ¿Cuáles son los aprendizajes que has notado que existen para hacer marketing en esto? Mira, trabajo en una compañía que pone al cliente al centro. La realidad es que para nosotros el tener una comunicación lo más transparente posible, entregar verdad en nuestra comunicación sobre nuestros productos es lo más importante. Obviamente hay muchas limitaciones, creo que hay otras industrias, ¿no? La farmacéutica, actualmente hay otras industrias que están siendo reguladas y eso, lo único que
nos empuja y nos hace como más creativos es encontrar el mensaje correcto en el punto de contacto adecuado, ¿no? No decir todo en todos lados, ¿no? No sé si te ha pasado que luego estás en tu celular y ves un banner y las letras chiquitas ya ni las lees, ¿no? Ya no sabes qué decía. Entonces, elegir el mensaje para tratar de ser lo más transparente con nuestros clientes, sin duda es algo que nosotros agradecemos, primero como consumidores, porque también somos clientes Banamex, ¿no? Aunque trabajamos ahí, somos clientes, y luego entonces como la marca que representamos, ¿no? Ser como muy alineados a los valores y a la transparencia. Eso en la parte de los aprendizajes. Y ahora vamos al otro lado, en la parte de los retos. ¿Cuáles crees que son los retos más grandes en una industria donde la confianza es algo extremadamente importante? Imagínate que los clientes ponen sus recursos financieros y sus planes a corto, mediano y largo plazo en nuestras manos, Su vida. su vida, literalmente, es un tesoro, ¿no? Y como tal, tenemos que asegurarnos de entregar verdad, calidad y un buen servicio a los clientes. Uno de los principales retos, por supuesto, es cómo nos aseguramos de generar valor y ofrecer soluciones que realmente, ¿no?, van a ayudar en el camino de su vida financiera a nuestros clientes, ¿no? Desde medios y desde mi trinchera es asegurarme de que los impactos, ¿no? Y a las personas que impactemos sean las adecuadas, ¿no? O a las que va dirigido cada producto, porque así aseguramos de alguna manera estar alineados tanto en el objetivo, ¿no? Como en términos de comunicación. Y por ejemplo, llevas campañas o has liderado campañas tanto para pymes como para grandes corporativos, como para personas individuales. ¿Cuál crees que es el cambio que haces en tu estrategia para poder abordar a estos diferentes perfiles? Híjole, es que son universos bien distintos, porque la banca de consumo te permite hacer una segmentación mucho más amplia, ¿no? Las características de tu producto están dadas, pero para las pymes y las empresas necesitan soluciones hechas a la medida, ¿no? Necesitan, una atención mucho más personalizada para identificar sus necesidades. Entonces, te diría que para pyme y empresas muchas veces ni siquiera es una campaña de medios, ¿no? Es una interacción más B2B, otro tema de activaciones, de eventos, otras estrategias completamente diferentes, mientras que la banca de consumo te permite interactuar en muchos medios, es mucho más dinámico. Entonces, sí, cada uno tiene su propio universo y sus propios objetivos, ¿no? Es como diferente y sobre todo es una audiencia distinta. Claro que me viene a la mente un libro que acabo de leer, que es justamente el hacer un mensaje para muchos o un mensaje para uno, personalizado, que creo que es esa como combinación que dices, para los individuos es un mensaje para muchos y para pymes, para pues el gobierno, para empresas, pues es un mensaje de uno para uno donde se aborda con mucha personalización, pero muy custom made, ¿no? Exacto. A las pymes y a las empresas les gusta saber que estás dedicando el tiempo para analizar sus necesidades y llegar con una oferta de valor, porque imagínate que están buscando una solución, tal vez no nada más para ellos, sino para sus empleados, ¿no? Entonces, sí requieren otro tipo de atención, son un poco más específicos en necesidades. Y la banca de consumo también necesita mensajes personalizados, ¿no? Creo que la mercadotecnia se ha volcado un poco más a hablar en temas de personalización, más que de segmentación, pero estamos en el camino de lograr, creo que la personalización. Y por ejemplo, en el mundo financiero, este tema de la personalización va muy de la mano con la parte de la digitalización. ¿Qué es lo que están haciendo en la parte de medios para poder cruzar estos dos mundos? Porque al final de cuentas, esa conexión de justamente personalización con digitalización es donde se permite realmente tener un impacto muy grande en las personas. ¿Cómo lo manejan? Mira, es un reto porque, cada usuario, cada cliente potencial y existente es un mundo, tiene necesidades financieras, ¿no?, en momentos distintos de su vida. Nuestros clientes están pasando por distintos momentos, ¿no? Y hacer ese match, ¿no?, hace que la personalización se vuelva
un reto. Ahora, las herramientas digitales sin duda nos han ayudado a encontrar y acercarnos mucho más a Pablo, a nuestros clientes, nos ha permitido tener este contacto, pero me parece que a nivel general, industrias, todavía hay un reto de ofrecer verdaderas soluciones personalizadas, ¿no? Creo que ese sigue siendo el reto, pero sin duda la digitalización nos está transformando, o sea, es algo que ya es parte del ADN de cualquier, compañía, específicamente de la nuestra. La digitalización eh, es prioridad para nosotros y para poder ser competitivos todavía en nuestras nuevas generaciones, ¿no? Con las nuevas generaciones. Por ejemplo, ahorita viene el tema de personalización, lo que comentaste, del producto como tal, de acuerdo a las necesidades. Que obviamente puede ser un mismo producto, pero cada persona, el motivante puede estar siendo, no sé, una infinidad atrás de muchas otras cosas. Una persona puede ser, paga la escuela de sus hijos, otra cosa puede ser una emergencia médica, otra cosa puede ser, etcétera, etcétera. Eso en la parte producto. Pero en la parte de comunicación y medios, ¿cómo llevan esta personalización? Te voy a poner un ejemplo. En algún momento vimos una campaña de Aeroméxico que me llegó, me acuerdo, de mi cumpleaños, donde decía, hola Pablo, y salía mi fecha de cumpleaños, decía, tú eres Acuario, y fue como, wow, esta es una altísima personalización fue un video on demand, o sea, se hizo de los que en el momento que las play se va creando y así. La verdad, o sea, eso es una personalización muy grande en el tema de medios. ¿Ustedes cómo lo están llevando? ¿Qué planes tienen para esto? O para poder justamente llegar a esta hiperpersonalización e hiperimpacto, ¿no? Mira, Aeroméxico lo hizo perfecto, a mí me llegó el mismo correo también. Es una gran marca en términos de personalización. Nosotros hacemos lo mismo con nuestros clientes, también tenemos esta comunicación directa en momentos especiales con beneficios exclusivos, ¿no? Para cada uno de nuestros clientes. Sí tenemos comunicación directa, pero hay un reto, ¿no? Y que es cómo lo hacemos a través de un tercero, ¿no? Cómo logramos que los medios de comunicación, cuidando, ¿no? La información de nuestros clientes, la privacidad de sus datos, Claro, porque como en l banca es algo bien importante, imagínate. más complicado Sí, que en cualquier sí. otra industria. Y muchas veces dicen: "Es que, ¿por qué los bancos no lo hacen?". No, no es que no queremos hacerlo, es que protegemos la información de nuestros clientes. Entonces, la magia es cómo a través de un tercero, que es un medio de comunicación, logramos acercarnos lo más posible a ellos sin ser, una, invasivos y 2, no brincarnos, todas estas restricciones que tenemos para proteger la información de nuestros clientes. Sí, claro, o sea, porque, o sea, obviamente el tema de datos personales de que están ahí, pues es algo muy importante, el tema del dinero de las personas. Hay que cuidarlo mucho y no compartirlo con terceros, y si lo hacen así internamente, pues es un pase de estafeta de información que existe aún dentro del banco, que hay que cuidarla para que no sucedan como cosas más allá, ¿no? Sí, y sin duda estos años que he estado en el banco es el cliente es primero, y cuando decimos cliente primero es cuidar por su seguridad, por sus bienes, y esto es a nivel, no importa en qué área estás, ¿no? Es un proyecto compartido que tenemos todos, la prioridad es cuidar al cliente. Entonces, sí, habrá veces que sacrifiquemos algún formato, alguna comunicación, algún toque que queramos hacer en temas de retargeting con algún medio, pero si el sacrificio que tenemos que hacer de alguna manera vulnera a nuestro cliente, nunca lo vamos a hacer, Sí. ¿no? Entonces, hay choices que hacemos en la parte de medios para, sí, perder un poco de innovación, por decirlo así, pero estamos protegiendo lo que más nos importa, ¿no? Que es el cliente. Totalmente. Y por ahorita hablaste del tema de choices. Hay una decisión muy importante que se tiene que tomar, y más en la parte de medios, donde es cómo cuidar tu presupuesto en el cual el retorno de inversión que se tiene sobre cada peso, pero también poder tener una alta creatividad, de repente poder hacer cosas nuevas, innovando, porque pues es una liga que se estira de repente a la izquierda, a la derecha, y cómo logras hacer pues esa decisión para tomar una decisión correcta. Mira, como marketeros nos queremos de pronto comer el pastel completo, ¿no? O sea, queremos abarcar todas las etapas del funnel, todos los formatos que están rompiendo los indicadores de éxito, pero la parte de mi trabajo y de algo que me toca hacer es tomarte un tiempo para enfocar cuáles son los objetivos del negocio. Realmente, ¿qué estás buscando? Cada producto tiene diferentes etapas, ¿no? Es un ciclo de vida del producto. Entonces, hay que elegir estas apuestas en las que queremos invertir. Para mí, eficientar no necesariamente es invertir menos, es invertir en el lugar correcto. Porque cuando tú sabes que
puede costar más caro tal vez este medio, este formato, pero que es donde tienes que estar para ser relevante, para ser memorable, para lograr convertir, entonces ahí no escatimas en presupuesto. Ahí sabes que está la apuesta correcta. Eficientar no es invertir menos, es invertir en el lugar correcto. Y por eso es tan importante tomarnos un momento para la planeación del año, ¿no? Para poder estar todos en la misma línea de cuáles son los objetivos que vamos a perseguir como compañía y entonces elegir dónde están las apuestas grandes, donde no es que estés gastando más, es lo que tienes que gastar para lograr los resultados. Pero eso solo se da, creo que si hay un tiempo, me decía un profesor de mi MBA que nos damos poco tiempo para pensar, ¿no? Estamos metidos en actuar, pero Y en apagar fuegos y resolver sí. lo que tenemos enfrente. Sí, y el dicho de en marketing de todo era para ayer, agencias, medios, todos se van a sentir identificados con esa frase. Pero mi profesor del MBA me decía, si logras dedicar y bloquear en tu agenda un espacio para pensar lo que estás haciendo, es mucho más fácil dirigir el timón, ¿no? Y ahí fue cuando dije, claro, cuando tienes contacto con medios, con agencia, con el equipo interno, tienes que ser esta persona que se toma un tiempo para enfocarse, ¿no? Y poder más o menos llevar, la estrategia y la planeación hacia donde quieres que vaya. Entonces, sí. Me hace mucho sentido la frase que dijo otra invitada de planeación sin ejecución es un sueño, ejecución sin planeación es una pesadilla. Que fue Marce Carrasco. Y sí, totalmente. O sea, hay que darse el tiempo para planear y poder realmente ver que estemos en el camino correcto, porque si no vas a terminar dando dos vueltas. En lugar de ir y venir y volver a ir, mejor pues de una vez haces un solo trayecto que te pueda hacer menos esfuerzo con mayor impacto. Correcto, y eso no quita que haya cambios en el camino, ¿no? O sea, algo que aprendes también, en la vida, del marketing es que el cambio es algo que va a pasar. La optimización es algo que tiene que ocurrir y que no te puedes casar con un plan y pensar que va a terminar de la misma forma, pero el rumbo tiene que estar claro, así de punto A punto B. ¿Cómo llegas? Obviamente en el año van pasando cosas, pero si hay un punto A y un punto B al que necesitas llegar, el camino es mucho más fácil. Coincido con Marce que puede ser una pesadilla y no quieres estar ahí, porque entonces te toca hacer fixes. Una planeación sobre la ejecución es una pesadilla. Pero, por ejemplo, ahorita acabas de decir de llegar a punto A a punto B, pero en el camino pues pasan cosas, justamente. Y es algo que nos pasa también a nosotros y creo que a todo el mundo le pasa. ¿Cuándo ese fix que tienes que hacer termina siendo un pivotear para llegar cerca de punto B que habías dicho? ¿O cuándo ya es un tema de no, pues hay que volver a empezar y hay que volver a tirar todo lo que habías construido casi casi? O sea, ¿me explico? ¿Cómo poder tomar la decisión correcta? Porque, o sea, no sé, creo que la mejor manera de decir esto es, vas así, midiendo el aire de, o sea, para ver en cuál es la ruta correcta. Digo, tienes un objetivo, sí, pero pues vas pivoteando en el camino, o sea, y no hay una respuesta correcta. Para ti, ¿cuál es esa brújula para saber que vamos bien, no pasa nada, este es un cambio que nada más nos pivotea tantito o es un cambio que tenemos que hacer porque lo que planeamos originalmente ya no es válido? Mira, para mí hay, varios indicadores. El primero es, si tuviste un brief correcto, ¿no? Un objetivo claro, y de ahí armaste un dashboard con las métricas que ibas a seguir para medir el éxito de la campaña. Tú sabes que esas métricas tienen un parámetro, un rango, ¿no? Cuando el semáforo es rojo, cuando el semáforo es naranja, cuando el semáforo es verde. Y sabes que hay un rango de movilidad, ¿no? Antes de despertar este semáforo rojo, hay ciertas optimizaciones que se pudieron hacer. La respuesta es sí o la respuesta es no, ¿no? Y entonces hay que apagar un medio, prender otro, y eso también nos ayuda y nos facilita gracias a la buena relación que tenemos, la verdad, con nuestros aliados estratégicos. O sea, te puedo decir que cuando uno de los medios está dispuesto a arriesgar contigo, prender y apagar no es problema, no es caos, ¿no? No entra el caos. Entonces, eso nos permite a nosotros que dentro de los cambios u optimizaciones que pueda haber, nada sea tan drástico, nada sea tan arriesgado, ¿no? Como para decir: "Híjole, bajemos toda una campaña". Eso, la verdad es que no nos ha pasado, afortunadamente, espero que no pase,
pero porque hacemos una receta que puede cambiar. No sé si te pasa, pero dices: "Hoy voy a cocinar", y tienes tus ingredientes, los pesas, haces toda la receta como tiene que hacer, y al final el pastel no se infló como se tenía que inflar, ¿no? Y es aprender a adaptarse con eso, y saber que aunque tienes una receta, pasa. Y que no porque no esté inflado significa que esté malo. Es bueno, simplemente no era el plan original, pero creo que también es mantenerse ese punto medio entre ser demasiado flexible y ser demasiado cuadrado. Súper. Oye, por ejemplo, hoy se habla mucho de data e inteligencia artificial. ¿Cómo lo están o cómo visualizas su impacto para todo este tema de la personalización en medios? Ay, Pablo, le diste uno de los temas que traigo ahorita. Cada vez que veo a un amigo, platico de esto en todas mis reuniones. La inteligencia artificial me vuela la cabeza. Vino a transformarnos, no nada más a nivel publicidad, en la vida diaria, ¿no? La inteligencia artificial llegó para quedarse. A ver, como mercadóloga te puedo decir que la inteligencia artificial va a convertir a clientes más exigentes. Van a tener mucha más información, mayor capacidad de comparar a sus marcas favoritas, una capacidad de planeación financiera importante que le va a decir qué producto necesita en qué momento, ya va a tener las herramientas. Eso hace que nuestros clientes y clientes potenciales se vuelvan mucho más exigentes. Por nuestro lado, como marcas, creo que la inteligencia artificial nos va a seguir dando herramientas para entender mucho más a nuestros clientes, ¿no? Vamos a llegar a este punto de entendimiento donde vamos a dejar de tirar balas al aire, ¿no? Donde va a ser concentrarnos en un solo driver de elección o en 2, tener un insight relevante, descubrir cuál es la atención realmente de nuestros clientes, eso ya va a estar dado. Y la otra cosa que para las marcas nos va a ayudar es a la optimización, ¿no? Hoy la optimización en medios digitales ocurre de manera casi inmediata. Te puedo decir que con la inteligencia artificial va a suceder de manera automática, ¿no? Ya va a estar seteada con ciertas condiciones que ya ni siquiera vamos a tener que quedarnos. Entonces, ahora, hay un watch out importante, ¿no? Como lo decía hace un par de minutos, es importante también tener súper claro cómo está el tema de restricción y de legislación que va a haber para el tema de la AI en términos de protección de los datos, tanto de los clientes como de los negocios, ¿no? Ahorita todavía estamos como en un fill in the blank porque no hay nada claro de cómo se va a regular. Entonces, para mí sigue siendo un watch out, es un nice to have y es algo que vamos a tener que aprender a usar. Para mí el éxito de los siguientes marqueteros o comunicólogos va a ser quien aprenda a usar la inteligencia artificial, ¿no? Quien la vuelva parte de su día a día, no quien quiera sustituir sus funciones a través de una AI. Pero te digo, para mí ahora es un watch out. Ahorita está Mark Zuckerberg y otros competidores buscando quién se queda, ¿no? Con la mayor parte del pastel, quién desarrolla la mejor AI. Pero será interesante ver cómo llega a nuestro país esa parte de la regulación para proteger los datos, ¿no? Es que sí, claro, porque también viene otro tema bien importante ahí. La nutrición de información que tiene la plataforma, en este caso Gemini o OpenAI, lo que sea, bla, 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 es bilateral. ¿Qué significa esto? O sea, no nada más está nutriendo de lo que dice el consumidor al preguntar y entender, sino también de lo que está diciendo el otro lado, lo que dice el distribuidor, lo que dice el fabricante, pues. Por lo tanto, esta información o esta entidad converge los dos puntos de vista, tanto el que quiere vender como el que quiere comprar. Y esa cantidad de data y análisis que puede tener, o sea, es lo que literalmente puede hacer un negocio solamente con esa calidad de toma de decisiones que existen a través de esta data. Y hasta dónde llega la ética en eso, ¿no? Porque, también hay que ver cómo como marcas, ¿no? No rebasan una línea ética de vulnerar, ¿no? La Y información. de manipular. Correcto. Imagínate qué poderoso que te hagan un modelo de decir ya qué hacer, cuándo comunicar, todo, y además te abran datos de los clientes. O sea, sí, el lado ético, te digo, para mí la inteligencia artificial es algo que tenemos que aprender a usar, vamos a tener que aprender a usar y vivir con ella y adaptarla a nuestro día a día, pero humanizarla. Para mí es, no pierdas foco, que estamos trabajando con humanos a humanos y que ese factor ético tiene que prevalecer sobre cualquier otra cosa. Un momento alguien me dijo que justamente ese tema de la ética, cuando hay cambios en la parte de la sociedad,
el llegar a un middle ground es bien difícil desde un principio. Normalmente es cuando hay un cambio, se van a extremos. A un extremo y es como, híjole, ya nos pasamos. Y van al otro extremo y es como, no, espérame, esto fue muy poco. Y así hasta que llega un punto medio para todo esto. Me suena algo similar a esto. O sea, en el tema de la ética dentro de la inteligencia artificial, creo genuinamente que va a pasar de que alguien se va a pasar la línea hacia algo muy poco ético donde la gente va a decir, no, espérame, esto fue mucho y vamos a echarlo para atrás. Y ahí es cuando se ponen las legislaciones para que no vuelvan a pasar situaciones hasta que encuentren un middle ground donde funcione. Pero ¿dónde está esa línea y cuándo va a pasar? O sea, creo que es certero que va a pasar. Lo que no sabemos es en cuándo y en qué industria y en qué va a pasar, pero de que sucede, sucede, ¿no? Ujú. Y también depende qué tan doloroso va a ser ese camino, ¿no? Probablemente, habrá marcas, industrias que no quieran correr un riesgo, tan agresivo, y habrá otras que sí, y habrá que ver cuáles son las consecuencias, ¿no? En términos financieros, en términos de reputación y en términos de experiencia al cliente, cada riesgo que tomen las diferentes marcas. Claro. Y por ejemplo, cuando eligen proveedores o aliados estratégicos, ¿cuál es la brújula que tienes para saber con quién trabajar y con quién no? Mira, hay una cosa que tengo como A/B testing, ya sabes, como contestó check la 1 y check la 2. La primera es que, busquen el cómo sí, y la segunda, que tengan claridad de que el cliente va primero. Como cliente me refiero a nuestros clientes, no a la marca, ¿no? Cuando un medio entiende que el objetivo que estamos buscando detrás es entregar calidad, experiencia, notoriedad a nuestros clientes y se deja la no sé, el beneficio financiero en un segundo término, con ellos es con los que hay que trabajar. Porque te dicen: "No te va a dar el formato más caro, te va a dar el formato que a tu cliente le va a ayudar a tener una mejor lectura, un mejor impacto, una mejor experiencia". Me encanta trabajar con medios que te dicen: "Eso no existe, pero lo invento", ¿no? Hemos tenido medios que han desarrollado formatos para nosotros que se nos ocurrió, de verdad. A ver, platícanos eso. ¿Cómo fue esa historia? Mira, hemos trabajado con 2 medios, pero uno fue el periódico Reforma. El periódico Reforma tiene su aplicación, ¿no? Sacó su versión en línea, y me acuerdo que nosotros queríamos un banner, ¿no? Que fuera lo primero que vieras cuando entraras a la aplicación y que la abrieras y lo fuera como el primer impacto, pero no queríamos ser intrusivos, porque lo que ellos tenían era, ya sabes, este responsive ad que vas bajando, ¿no? Scrolleando y te vas siguiendo, y te vas siguiendo y siguiendo. Y lo que nosotros queríamos era estar ahí en la noticia más importante, pero no queríamos ser intrusivos. Entonces, generaron un formato que no existía, que no tenían ni idea cómo vender, ni cómo iban a comercializar, pero dijeron sí. Ese es un ejemplo. La verdad es que te puedo decir que con el 98% de nuestros medios trabajamos similar. Toman riesgos con nosotros, buscan el cómo sí y generan relaciones a largo plazo. Y ahí, Pablo, te puedo decir que es muy valioso esa construcción de confianza, porque ellos saben que al final tú vas a hacer un fair price. Tú vas a pagar lo que necesites pagar por el formato correcto. Ellos saben que no estás buscando, obtener una ventaja sobre el medio. Tú, como marca, estás buscando la mejor negociación, es un win-win, pero hacerlo con medios que saben que tú los procuras y sabes que vas a pagar el precio justo por las cosas, y que ellos te digan: "¿Sabes qué? Me encanta tu campaña, pero aquí paso, no puedo entrar", porque estás persiguiendo un objetivo de engagement o de performance 100% adquisición. Yo soy un medio de awareness, ¿no? Entonces, ellos mismos saben cuándo sí apostar, cuándo no, cuándo te dicen: "En esta paso, pero en esta otro producto la vamos a romper". Esa confianza, ¿no? Yo, como les digo a todos, todos somos Banamex. Aquí no hay de que tú eres la agencia, tú eres el medio, yo soy el cliente, todos somos Banamex. Entonces, cuando tenemos esa visión en conjunto, es padrísimo trabajar con los medios. Oye, por ejemplo, y en la parte eso como de tus proveedores o aliados en medios, pero en otros véase con agencias, véase con, puede ser diseñadores, etcétera, etcétera. ¿Usas el mismo criterio? ¿Este es el mismo como checklist? Sí, pero hay otro factor importante, es el teléfono descompuesto. La verdad es que cuando tienes y trabajas con diferentes stakeholders, el teléfono descompuesto es el día a día, ¿no? Del rush que hablábamos hace un rato de que todo urge, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Em, la agencia de medios brifeas por un lado, la creativa se brifea por otro, el medio por otro, todos van y regresan con un Frankenstein,
¿no? Es como cuando estábamos en la escuela y nos dividíamos el Sí, trabajo claro, claro. y llegabas y dices: "A mí Pero me en versión tocó". adulto. Exacto, en versión adulto, ¿no? A mí me tocó presentar al equipo, yo digo el nombre de todos y el otro la introducción. Llega un Frankenstein. Entonces, sí tengo el mismo checklist, pero además, algo que hacemos es asegurarnos que la línea de comunicación ocurra en el mismo momento, sobre todo cuando estás brifeando, ¿no? Cuando vas a dar el kickoff de un proyecto, nos gusta que todas las personas estén alineadas, porque cuando entienden el para qué y todos nos llevamos la tarea de la claridad del para qué estamos haciendo esto, llega algo mucho más, unificado, mucho más armónico, y eso al final, pues, el cliente lo percibe, ¿no? O sea, el cliente al final ve una campaña y dice: "Guau, lo vi en un espectacular y entendí lo que decía y se me quedó que era Banamex". Eso es el trabajo de que todos hicimos nuestra chamba, ¿no? Oye, por ejemplo, hablando de una agencia, de un medio, etcétera, etcétera, existen estos 2 tipos de proveedor o de aliado, que ambos te pueden funcionar, pero también por lo que comentas, va a depender mucho de la situación. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, está el medio, por ejemplo, que tiene una solución muy integral de muchas cosas, de muchos impactos, de mucho todo, pero, por ejemplo, no es especializado en un tipo de impacto, o viceversa. Una agencia que es integral 360, pero no se especializa en una cosa. O tienes el otro lado de la moneda, donde tienes, por ejemplo, a la agencia que se especializa al 100% en un tipo de producto o servicio, que sabes que lo va a hacer extremadamente bien, pero pues corre el riesgo de que si lo invitas, pues se genere este teléfono descompuesto, bla, bla. ¿Qué prefieres tú en este caso? ¿Prefieres algo más integral 360, una solución de un solo frente? ¿O una solución más, puede ser un poco más costosa incluso porque es más boutique, digamos, pero de más especialistas? ¿Cómo lo balanceas? ¿Cómo lo decides? Mira, te diría que siempre ayuda que un medio tenga este ecosistema de diferentes plataformas, porque es mucho más fácil aterrizar, la creatividad de una campaña en sus diferentes plataformas. Sale un contenido nativo y tropicalizado muy bien hecho, ¿no? O sea, en las diferentes plataformas. Pero no es mejor o peor que no p prefiero trabajar con quien más se adecue para el objetivo de la campaña, ¿no? Hablábamos hace un momento, cuando hablas de un producto masivo o un producto de brand, o estás trabajando en una campaña de branding, pues ahí buscas alcance, buscas impacto, ¿no? Pero cuando vas bajando, ¿no? En los diferentes productos que se van haciendo como mucho más segmentados, ¿no? Por ejemplo, Afore, hipotecario, seguros, cuando son más pequeños, un medio que tiene una sola plataforma, pero que es el mejor hablando de ese producto, pues es lo mejor. En agencia ocurre lo mismo, claramente es el ecosistema de la agencia cuando tiene solo un frente que pueda atacar los diferentes, em, pilares de la campaña es padrísimo, pero también tener una agencia boutique que maneje solo las relaciones públicas, por ejemplo, de ese producto en particular, también es padrísimo ese recorrido porque solo está enfocado en un objetivo. Entonces, creo que ambas tienen su lado bueno y también su lado, pues, retador, porque luego es integrarlas, ¿no? Al final se van a tener que hablar en algún punto. Sí, claro, es como un balance, o sea, no ambas funcionan, ambas de esta manera, simplemente es qué es lo que requieres para qué objetivos y sobre eso tomar decisiones. Súper. Oye, cuéntanos de alguna campaña que tú hayas dicho, aquí nos volamos la barda de grandes resultados, algo que hayan dicho, lo hicimos extremadamente bien, ¿y cuál crees que fue la razón por la cual se dio eso? Mira, te platicaba hace rato los ingredientes. Para mí, el éxito de una campaña parte primero de que exista un insight relevante, ¿no? Que realmente estés resolviendo una tensión para tu audiencia. Si no tienes un insight relevante, por más que hagamos un plan de medios que nos volamos la barda, no va a comunicar nada, no va a transmitir nada y no va a tener esta parte de conexión real, ¿no? Entonces, para mí es el primero que exista ese insight. El segundo, que exista la planeación correcta y el tercero es que la ejecución sea precisa. Este año tuvimos nosotros 2 momentos importantes, ¿no? En la parte de rebranding de Banamex, siempre fue Banamex. Imagínate como marketero el sueño de estar siendo parte del rebranding de una marca tan importante, es un sueño.
Y esa yo creo que fue una campaña que a mí me permitió ser curiosa, porque era branding, ¿no? Buscas impacto, buscas alcance, buscas salir a hacer, diferentes tipos de ahí sí, volverte loco con creatividad y formatos. La conversación fue muy positiva, fue muy bien recibida por la audiencia. La conversación de Banamex siempre fue Banamex, la verdad es que funcionó muy bien. Y te diría que el segundo lanzamiento importante que tuvimos este año fue la campaña de Switch, una tarjeta full funnel digital, ¿no? Para jóvenes. También tuvo una respuesta extraordinaria de los jóvenes. Estuvimos en plataformas, obviamente en medios digitales, pero también ATL, ¿no? Estuvimos en calle y el recibimiento fue increíble porque es una opción para el segmento joven para empezar a tener una vida financiera, activa, ¿no? Y tener acceso a las preventas, tener acceso a sus primeros ahorros, a poder llegar a un establecimiento y pagar. O sea, esa puerta, ¿no? Al mundo financiero, la gente lo recibió muy bien a través de la campaña de Switch. ¿Y cuál crees que fue como esa receta o ese factor X que, que los llevó al éxito, por ejemplo, en esta campaña? Te diría que fue la mezcla de, poner la confianza, la seguridad que transmite el Banco Nacional de México, ¿no? Es un banco que sabes que no va a ir a ningún lado, que ha estado hace más de 142 años, con un toque de estamos listos para también atender a las nuevas generaciones. Estamos, contigo con las mejores plataformas y soluciones digitales para que tu vida financiera, se resuelva de manera óptima. Creo que ese gancho de no querer ocultar que somos esta institución financiera de gran peso y transmitirla con esa transparencia a los jóvenes, resultó muy bien. Los jóvenes abrazaron el producto, entonces creo que eso Autenticidad. exacto. Eres tú, siendo confiable, siendo seguros, sabiendo que estamos cuidando tus recursos, pero con un lenguaje mucho más fresco, mucho más dinámico, con la nueva identidad de la marca que tiene, no sé si ya la viste, pero tiene unos colores padrísimos, o sea, es un toque de frescura que los jóvenes recibieron muy bien. Oye, por ejemplo, en temas de impacto, ¿cuál es el objetivo principal entonces? ¿Es un tema de awareness, un tema de brand love, es un tema de posicionamiento, de performance? ¿Cómo, cómo mides tu... No, no cómo mides, más bien, ¿cuál es tu brújula para esto? Hay hay brújula para la salud de marca, para el tema de marca, de construcción, y hay una brújula para los resultados del negocio, ¿no? Te diría que cada una de estas tiene sus propias métricas y sus propios momentos. Procuramos nosotros tener siempre una estrategia que cubra ambas, ¿no? O que esté protegiendo la salud de la marca y también dando resultados de negocio. Ya entrar para decirte es tal métrica, necesitaríamos entender el producto, pero creo que, ¿sabes? En general, también que he escuchado en otras entrevistas, alejarnos de las métricas de vanidad es creo que un buen ingrediente para llegar a realmente ver qué es lo que está doliendo. Hay métricas de vanidad donde dices: "Espejito, espejito, ¿qué medio fue o qué campaña es la que más me gusta?", y pues estás tú enfrente. Cuando haces un dashboard, te digo, mucho más objetivo en términos de salud de marca y de objetivos de negocio, que te permite ver hacia afuera y compararte con el mercado, no nada más financiero, sino a nivel publicitario, dices: "Guau, o sea, sí necesito trabajar en esta, o en esta, o en esta métrica en particular", pero para mí es alejarte de estas métricas de vanidad, donde las impresiones son muchísimas y eso no significa que estés logrando nada, donde los clics o los likes de pronto ya no es un indicador, sino es la conversación. Medir la atención también en un mundo tan saturado de publicidad y de la doble pantalla, yo digo que ya es doble, triple, las que quieras, o sea, tienes muchos impactos ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, el share of attention y darle un watch out ahí de realmente la atención, cuánto tiempo tienes para captar esta atención, es una métrica que también estamos explorando y te digo, depende mucho ya del producto. Por ejemplo, ¿cómo mides eso? O sea, el tema del share of attention, como dices de que una, dos, tres pantallas. O sea, es bien complicado medir ese tema para saber si hay, estoy viendo tres, pero le estoy dedicando el 33% a esta y 33% a la otra, o 20, 50, 30, qué sé yo. ¿Cómo mides ese?
ese share of attention en multipantallas? Pues mira, no hay un solo factor para medir esa métrica, son varios, ¿no? Desde la construcción, nosotros estamos acostumbrados a hacer brand lifts, post-test de las campañas y entender qué momentos de tu spot, por ejemplo, tiene esta atención más alta o este nivel de atención más alto, ¿no? En un Como el post. view-through rate. Exacto. Entonces, desde ahí empiezas a captar, bueno, si ocurrió en el segundo 7 al 9, ¿no? ¿Dónde estaba yo pautando y en qué medio estaba cuando pauté eso? Es un mix, ¿no? Es en qué punto de mi creatividad fue el momento de tensión más alto, en dónde lo estaba pautando y hacer match, ¿no? Si lo estaba pautando, por ejemplo, en video, el famoso full view, ¿no? O los cuartos que se miden. ¿En qué cuarto fue donde tuviste views más altos, no? O lograr el full view, que hoy me parece un reto, Sí, o o sea, sea, sí, es difícil, o sea, ya un video de 20 segundos ya es larguísimo, ¿no? Ya dices, es una telenovela, ¿no? O sea, hoy hay formatos de 3 6 segundos que si no robaron tu atención en ese momento, ya lo perdiste. Entonces, imagínate, el share of attention sobre una pieza de 3 o 6 segundos es micro, micro. es mucho entendimiento de contextual, o sea, porque como dices, está el tema de en qué momento fue el punto cúspide, el punto crítico, combinado en qué medio, pero también combinado con quién lo vio, a qué hora, en qué zona geográfica, estuvo de viaje o estuvo en su casa o estuvo en el trabajo, o sea, son muchas variables que te dicen qué fue realmente la variable que logró ese impacto o no lo logró. Fíjate, antes había un journey del usuario que era como muy, el usuario se levanta, lee las noticias, sale al trabajo y escucha el radio o lee el periódico, llega a la oficina y de regreso, ¿no? Hoy, dime si existe esa línea en tu día, ¿no? O sea, No, sí, y cada persona es diferente, que home office, que algunos van a la oficina, que algunos no, que algunos el lunes, algunos el viernes, o sea, claro, o sea, en el día a día, entre tú y yo, hay una diferencia abismal de nuestro día a día, ¿no? Yo me levanto y tal vez veo el celular, tú dices, no celular hasta después de desayunar, y eso implica que son horarios distintos, que estamos viendo cosas distintas en televisión. Entonces, ya no puedes generalizar un solo journey. Entonces, imagínate es que sí, claro. nuestro día a día, ¿no? Nos enfrentamos a, ok, ¿a quién le vamos a hablar y cuáles son esos hábitos de consumo de medios más relevantes? Sí, o sea, tienes 2 clientes que siguen teniendo el mismo producto porque les gusta el beneficio, el mismo detonante, pero con journeys muy diferentes y vidas muy diferentes y momentos diferentes y todos son opuestos, casi, casi. Antes en el brief ponías hombres y mujeres de 25 a 35 años, ABC más, ¿no? Ese era el brief, hace 10 años. Sí, no, eso es el 2% de todas las variables que están allá afuera ya, o sea, Hoy entregamos un brief que diga eso y bueno, hasta la agencia nos va a decir, no, no, o sea, ya es entregar o sea, un todos, exacto, o casi, sea, casi. bueno, bye, ¿no? Prendo, le pongo on y pues a quien impacte, ¿no? Hoy tienes que hacer un trabajo de segmentación mucho más retador. Sí, digo, la ventaja es que las plataformas también, al menos en la parte digital, hay mucha más segmentación y variables que puedes usar para hacer testing. Pero, por ejemplo, en la parte offline no. Ahí es mucho ataca a todos y pues a ver qué se pegó casi casi, Y ¿no? además mídelo, por eso te digo que es interesante esta combinación de plataformas entre off y on, porque justo, ¿cómo mides el impacto de un espectacular? Pero dime cuántas horas pasas en el tráfico al día, ¿no? O sea, Ay, ya ni me digas que justo estaba hablando eso con mi novia y estoy harto de estar en el tráfico, te lo juro. Pero sí, entonces, claro. saber que fuiste impactado por más de un espectacular, ¿no? En tantas horas de tu día que pasas en la calle, pues claramente ahí hay un indicador de que podemos hacer algo ahí, ¿no? Ahora, cuidar que en el en ciertas zonas, ¿no? No tampoco saturarte de tu casa a la oficina con tantos impactos, también es la frecuencia es otro indicador y otra Y cosa que hay otra que variable cuidar. nueva que hay que medir también, Exacto. claro. Oye, por ejemplo, si tuvieras recursos ilimitados, ¿qué campaña te gustaría hacer? Me gustaría más que una campaña hacer una plataforma. Eh, Me gustaría hacer una plataforma que estuviera disponible para todos, con recursos que te ayuden a tener mucha más, em, capacidad de entendimiento del mundo financiero para hacer mejor planeación en tu vida, ¿no? A lo largo de tu vida. Los niños me parece que es un target y una audiencia
increíble que necesitan tener bases financieras desde temprana edad, ¿no? Y que poco se enseña de pronto en las escuelas. Entonces, si yo tuviera presupuesto ilimitado, trabajaría con Banamex en esa plataforma Me encanta. de educación financiera. Sí, porque al final de cuentas son de las cosas que más influyen en la vida de una persona. Lo que le platicamos, la vida, literal, o sea, y una educación financiera positiva, pues te ayuda a tener una vida sana y feliz. Y Si hay no, pues también muchas, puede ser lo no sé opuesto. si te pasa, pero hay muchas soft skills que 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 asumimos que aprendemos en la vida. ¿Quién sabe? Porque en la escuela no las viste, ¿no? Pero entonces, porque ya eres adulto, ya sabes manejar tus impuestos, ya sabes pagar tus impuestos, ¿no? Ya sabes usar una tarjeta de crédito, ya sabes qué es el CAT, ¿no? Ya sabes qué es el pago mínimo para no generar intereses, ya sabes cuándo es tu corte. Se asume que lo sabes, ¿no? Entonces, tener una plataforma que sea dinámica, pero que está a la mano y que te pueda ayudar a tomar mejores decisiones y hacerlo mejor desde que eres un niño, me parece Como una increíble. guía para ser Me adulto, encanta, sí. enfocada en la vida financiera. Si yo la hubiera tenido, hubiera tomado otras decisiones seguramente. Por dos, por dos. Oye, cuéntame, ¿cuál es algún proyecto que estás el más o así que sientes que es la más orgullosa de ese proyecto? Hay 3. El primero es cuando mi nombre salió publicado en la revista, en editorial cuando trabajaba. Me acuerdo de ir a una tienda con mi mamá a comprar 15 revistas. Mi nombre había salido, ya sabes, como Mike Wazowski, de No lo puedo creer. Salí Salí en en la la revi portada. exacto, yo estaba y fue mi primer momento de soy famosa, que claro que no, pero en ese momento lo vi como el primer orgullo. El segundo fue cuando estuve involucrada en el desarrollo desde cero de un videojuego para niños, que tenía la temática de educación financiera. No, pues Yo es básicamente esto que me acabas sí, de decir. pero un videojuego, imagínate, yo siempre he sido como la que presenta, la que hace la negociación, la que es más PR, ¿no? Y de pronto estar sentada en una mesa y decir: "¿Qué color tiene que tener este personaje? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué poderes va a tener?". Qué O sea, padre. guau, ¿Se o fue en sea, Banamex también? no, fue cuando estuve como agencia. Como agencia, qué padre. Sí, increíble. Para mí ese fue un segundo momento importantísimo, porque cuando sales a venderlo, le tienes este amor al proyecto desde cero, ¿no? Como mercadólogos ya nos dan el producto hecho, pero hacerlo desde cero, estar involucrada fue otro momento. Y el tercero es el que estoy viviendo ahora. Estoy en el Banco Nacional de México, yo creo que el banco con más exposure este año por tema de rebranding, ¿no? Por el tema que en el contexto en el que estamos, ser parte de una marca tan relevante, estoy viviendo mi tercer momento de más orgullo. Qué padre, muchas felicidades. Gracias. Oye, y por otro lado, ¿cuál es el reto que crees que te estás enfrentando el día de hoy como líder? A mantener motivado al equipo, ¿no? A transmitirles este amor y pasión que siento yo. Creo que es un reto, muy importante, sobre todo porque la adaptación al cambio es algo que va a ser constante, ¿no? A lo largo de mi vida profesional he tenido varios managers, ¿no? Y es adaptarte a la personalidad de cada uno de ellos, a diferentes funciones. La reestructura de las que te platiqué, ¿no? Me ha tocado pasar por varias reestructuras y cómo como manager o como líder de un equipo logras mantener la calma, ¿no? Yo lo veo así, como el iceberg de Titanic, ¿no? Hay 2 momentos. Uno es que si quien vio el iceberg hubiera gritado que lo vio desde que lo vio, tal vez el Titanic no se hubiera hundido. Y hay otro que sabes que está ahí un peligro, pero que no es para que todos corramos, y entonces no gritar de más. Como manager, creo que esa es la misión, saber regular em, cuáles son los momentos donde tienes que hacer más push al equipo, donde tienes que apoyarlos más, donde todo va bien o donde toca tener conversaciones complicadas, ¿no? Pero como manager es eso, ¿en qué momento detono una alerta? Al final, we're in the people business. Y no importa la industria en la que estás, o sea, el cómo trabajar con personas y poder hacer que saquen su máximo potencial, pero también ser suficientemente directo para poder retarlos. Es como ese punto medio, es que no hay una brújula, es nada más ese feeling literal y pues tener mucho feedback, ¿no? Y cuando no era manager, yo decía: "Es que yo haría esto y esto". Y claro, cuando estás en una posición donde sí eres manager y tienes un equipo, dices: "Uy, cada persona es distinta", ¿no? Tienes que ¿Y ahora qué hago? encontrar un tipo de liderazgo para cada una de las personas. Y para mí, conocerlos, te puedo decir que también es clave, acercarte a ellos, entender
qué les mueve, cuál es su día a día, conocer a la persona detrás del rol, creo que es básico para un manager, ¿no? Para mover y para realmente transformar y persuadir equipos, tienes que conocer a tu equipo. Y por ejemplo, es el reto en el que te sientes que estás hoy en día. ¿Y cuál es el reto que te ha hecho crecer más como líder? Híjole, yo creo que tomar riesgos, haber dicho que sí cuando el camino no era certero. Te puedo decir que para mí el haber dicho: "Sí me cambio a medios, sí me muevo a off, sí, tomo este riesgo em, de quedarme en una compañía muchos años", porque además el sueño, mío, me acuerdo cuando estaba en la universidad, decía: "Yo no voy a trabajar más de 3 años en una misma empresa, ¿de qué me hablas? Yo voy a cambiar y a ser dinámica y tal". Hoy te puedo decir que estar en una 8 años en sí, Banamex. 8 años después, Cintia del pasado, hola, ¿no? Pero te puedo decir que ha sido de los momentos más retadores también tomar decisiones como crear, ¿sabes? Como cimientos y como un ser parte de la historia de la marca a la que representas, creo que ha sido súper retador, te digo, esa parte de los cambios y de la adaptación. Súper, Cintia. Y ya casi para terminar. Si hay algo que te gustaría que las personas que escuchen este episodio se llevaran, ¿qué sería? Ay, qué fuerte, Pablo, porque creo que lo que te diría es, ama a la marca para en la que trabajas, vive la marca, y desde el lado de medios te diría, consume medios. No hay más, ¿no? Para estar en mi rol, tienes que saber qué hay en la televisión, tienes que saber qué hay en el radio, tienes que saber qué hay en la prensa, tienes que saber qué marcas están en out of home, tienes que agarrar tu celular y navegar por los anuncios, ¿no? Hay muchos marketeros que mismo bloquean los anuncios, ¿no? Dice: "Ay, no, yo ya con que yo los paute, yo ya no quiero que me estén saturando". Conocer el entorno en el que vives, saber que cuando alguien me dice: "Oye, te están ofreciendo una mención en tal canal, en tal programa", y tú conocer al conductor, de qué trata la sección, eso es, yo creo que la magia del entorno de la mercadotecnia. Te diría eso, vivan los medios, consuman medios, no se brinquen los ads, ayúdenos entre marketeros a tener un mejor performance con los anuncios y también que nos den feedback, ¿no? Que es importante. Que al final de cuentas es como una, entre comillas, investigación también de a ver qué hacen otras marcas que puedo usarlo yo y ver qué les funciona, qué no funciona, a ver qué nuevas plataformas, qué nuevos formatos hay y cómo usarlo a nuestro favor, al final de cuentas. Buenísimo, sí. Si alguien te quisiera encontrar en algún medio, ¿cómo podría ser? Mira, estoy en LinkedIn como Cintia Covarrubias y, tengo un Instagram que recién abrí, que es Sin Comentarios, es 5 con Y guión bajo mentarios. Entonces, pues ahí. Pues muchas gracias, Sin, por acompañarnos a este episodio. Y muchas gracias a todos en la audiencia por escucharnos el día de hoy en este episodio de Inside the Brand con Cintia Covarrubias de Banamex. Un abrazo.